Buenas noches con todos, tengan ustedes. Bienvenidos a la cuarta sesión correspondiente al curso de especialización en gobernabilidad y políticas públicas. El día de hoy desarrollaremos la sesión denominada Gobernanza Política en el marco de la OCDE. Esta sesión estará a cargo del profesional señor Daniel Ángel Salas Roca. Antes de darle el uso de la palabra, voy a dar una lectura a su hoja de vida. El señor Daniel Ángel Salas Roca es profesional en ciencia política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con estudios de maestría en gobierno y políticas públicas por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Es becado por el Banco de Desarrollo para América Latina CAF, para la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, Río de Janeiro. Ha sido becado al quinto Programa Internacional de Formación de Excelencia Gerencial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Cuenta con experiencia en diseño y formulación de políticas, planes, programas y proyectos a nivel nacional, regional y local en entidades públicas como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Mancomunidad Regional de los Andes y Mancomunidades Municipales, con eje turístico para el Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo. Cuenta con experiencia docente en cursos de diseño y formulación de políticas públicas, planeamiento estratégico y modernización de la gestión pública. Actualmente se desempeña como coordinador del programa de formación de líderes políticos para la democracia y gobernabilidad en la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Daniel, te doy el uso de la palabra, por favor, para que puedas empezar con tu disertación sobre el tema de hoy. Muchas gracias, Daniel. Adelante. Vamos a retomar un poco porque creo que no se ha escuchado bien la parte inicial que he estado comentando. Entonces, vamos a retroceder un poco porque es importante que primero tengamos un panorama general de lo que queremos en esta exposición. Y como mencionaba, en principio vamos a abordar el concepto de gobernanza pública, el cual nos va a ayudar a entender los procesos de reforma que actualmente se viven en nuestro país desde una comprensión prolífica, ya que todavía en torno a este concepto hay mucha confusión, incluso con el de gobernabilidad. En segundo lugar, lo que vamos a abordar va a ser ya sobre la OSDE y cómo es que incorpora este concepto para coadyuvar a la reforma de los países a un mejor entendimiento de sus procesos técnicos, de sus procesos políticos y por supuesto de las influencias que va a tener dentro de las administraciones públicas. En tercer lugar, habiendo abordado la OSDE, la importancia y lo que viene haciendo en los diferentes países que están dentro y los que quieren ingresar a este foro, digamos, vamos a ver el Perú. ¿Qué pasos ha seguido? ¿Qué está haciendo actualmente? Y cómo se está encaminando para poder ingresar a la OSDE. En cuarto lugar, lo que vamos a observar ya es, vamos a contextualizar de alguna manera como resultado de los estudios que ya se han hecho, los análisis del programa País que se ha aplicado por parte de la OSDE, que ha sido un entendimiento mutuo entre el Perú y la OSDE, por supuesto, cómo está el país, cuáles son los avances. Va a ser el centro de gobierno del Perú. Quizás una de las dimensiones más importantes que tiene la gobernanza pública y que la OSDE le ha puesto el ojo en temas de reforma. Por último, vamos a abordar también las recomendaciones que da la OSDE en torno a lo que he encontrado dentro de nuestro país. Esta sesión tiene también por objetivo tratar de servir como el marco general para la siguiente sesión que tiene que ver con el diseño, formulación y evaluación de políticas públicas. De alguna manera va a ayudar a situar cómo es que se está diseñando hoy en día, cómo se tiene que formular las políticas públicas en articulación, en niveles de participación ciudadana, en la búsqueda de la eficacia y del valor público en la provisión de bienes y servicios públicos. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar, ahora sí, espero que se me escuche mucho mejor, al concepto de gobernanza pública. Decíamos en un inicio que ese concepto todavía está en construcción. Es un concepto que por
se suele confundir hasta a veces con el concepto de gobernabilidad. Algunos autores, o dentro de la literatura académica, identifican a la gobernanza pública como esa capacidad técnica para producir resultados. Otros autores identifican a la gobernanza pública como aquellos principios normativos que fortalecen el régimen democrático. Y otros solamente como la capacidad que tiene un gobierno para producir valor público. No obstante, de todo el cúmulo de teorizaciones, lo que encontramos por lo menos son dos dimensiones importantes que son observables dentro de la realidad y los modos de gobierno que se observan en los distintos países y por supuesto en Latinoamérica. En principio, una primera dimensión sumamente importante es aquella que concibe la gobernanza pública como una estructura. Y aquí hablamos de una estructura entendida como el conjunto normativo, el conjunto de procedimientos que refuerzan el régimen democrático. Nos referimos más a aspectos normativos en el cómo debe funcionar un gobierno, cómo deben funcionar las entidades públicas del Estado peruano, en este caso, ¿no? Si nos situáramos en el caso de nuestro país, cómo es que se debe establecer las relaciones con la sociedad civil y en qué nivel de participación se deben situar para la toma de decisiones. Y es aquí donde estamos hablando de lo que la teoría también ha denominado la buena gobernanza, que es sumamente importante para comprender lo que debe ser en un régimen democrático. Una segunda dimensión tiene que ver ya con los procesos o los modos de gobernar, pero básicamente se centra en cuáles son los efectos que producen estos modos de gobernar dentro de la sociedad. Y en ese sentido hablamos de rendimientos económicos, de rendimientos sociales, es decir, cuál es el valor público que está generando en la sociedad. Es decir, hablamos en principio de un resultado inicial de cobertura. Los servicios públicos que provee el Estado están llegando territorialmente a toda la sociedad que conforma un determinado Estado. En segundo lugar, estamos hablando de un resultado final, es decir, que genere impacto. Se está realizando el cambio de condiciones problemáticas, de necesidades o de brechas que tiene una determinada sociedad. Hay impacto. De eso es lo que se preocupa la gobernanza pública como proceso. Y eso es sumamente importante porque le da una característica que había sido o es de debate hoy en día de la democracia en sí. Porque en lo que se piensa actualmente es que la democracia como tal, si bien es el poder otorgado a un conjunto de personas que ejercen bajo parámetros de libertades, que son elegidas mediante procesos transparentes y democráticos, valga la redundancia, no había estado produciendo los beneficios que se supone que debieron hacer con un ejercicio transparente, con un ejercicio participativo y con un ejercicio del poder en el marco de lo que se podría llamar lo mejor de los regímenes. Entonces, esta dimensión de la gobernanza se preocupa justamente por esa parte tan importante que es debate hasta el día de hoy y por lo que se le juzga a la democracia actual. No obstante, nosotros, ¿cómo vamos a entender y cómo va a entender la OSDE a la gobernanza pública, que es la que viene impulsando en diferentes países? La OSDE va a entender a la gobernanza pública justamente como es el conjunto de reglamentos, de procedimientos que van a permitir generar una eficacia en la provisión de bienes y servicios públicos, los cuales se construyen, se visionan de manera interrelacionada con la sociedad civil. Entonces, es de esa forma en que se va a entender hoy en día la gobernanza pública. Pero, ¿cuál es el objeto de la gobernanza pública?
ya habíamos adelantado un poco dentro de las dimensiones que el objeto de la gobernanza pública tiene que ver básicamente con la democracia. Y la democracia tiene que ver también con dos procesos sumamente importantes que se han cuestionado a lo largo de su devenir. Estamos hablando en principio de la legitimidad y, por supuesto, de la capacidad y eficacia directiva. Para entender un poco cuál es el objeto de la gobernanza pública, debemos entender en principio cuáles son esos problemas que las actuales democracias y también las democracias más antiguas han tenido en su devenir histórico. En principio, hablaremos de la legitimidad. Recordemos que por los años 70, por los años 80, uno de los principales problemas cuando los países latinoamericanos ingresaban a la tercera ola democrática era que este generaba un temor en la sociedad debido a que no sabían si los nuevos gobernantes elegidos mediante elecciones se iban a comportar como sus antecesores, es decir, como gobiernos autoritarios. Entonces, había de alguna manera cierto temor de si los bienes y servicios, el manejo de la cosa pública iba a darse de manera autoritaria todavía, aunque estuvieran en un nuevo proceso democrático. En este caso estamos hablando pues de una legitimidad de origen, ya que la forma de ingresar al gobierno tiene que ver con elecciones, y justamente una de las soluciones que rompieron este primer problema de los países latinoamericanos tiene que ver con las elecciones, procesos democráticos que elegían a gobernantes. Un segundo problema, ya habiendo transcurrido tiempo, más allá de los años 80 en adelante, era, bien, estamos viviendo en democracias, estamos eligiendo los gobernantes que queremos, pero no estamos obteniendo los resultados que necesitamos. Y en ese sentido, estos resultados que necesitamos son justamente mejores políticas públicas, son mejores bienes y servicios o servicios de calidad. Esto no había, y esto justamente era una de las críticas que comentaba que se les hacía a los gobiernos democráticos. Y es justamente donde van a darse una serie de respuestas para tratar de responder a estos problemas que presentaba la democracia latinoamericana y en todo caso en el mundo. En principio, una primera respuesta se da desde el enfoque de la gobernabilidad. Entendemos que la gobernabilidad debe ser desarrollada en el marco de las capacidades que tiene un Estado para responder a las demandas sociales de la sociedad civil, valga la redundancia. Y es el equilibrio que se produce entre Estado y sociedad lo que garantiza un nivel de gobernabilidad que es el que propugna todo Estado. No obstante, este enfoque de gobernabilidad lo que hacía es en las capacidades institucionales. Es decir, si bien se centraba en la relación con la sociedad, en atender las demandas sociales, lo que hacía era básicamente decir que la clave para poder responder a las demandas sociales está en el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Claro, relacionadas con la sociedad, pero el énfasis era en las capacidades institucionales. Y a partir de allí significaba que tú tendrías que tener, o cada Estado tendría que tener, uno, mayor capacidad de coerción, que tenía que tener mayor capacidad financiera para establecer reformas, que también haya un mejor control territorial para poder ejercer la seguridad. Entonces surgían algunas críticas, porque si bien todo Estado debe de tener capacidad institucional para proveer sus políticas públicas, estas solo se hacen efectivas o solo se hacen importantes tanto y en cuando
estas se materializan con acciones gubernamentales. Entonces, no necesariamente la respuesta a una sociedad o la provisión de la sociedad tiene que ver con cuánta fortaleza tenemos, sino cuáles son las decisiones que también tomamos para proveer bienes y servicios públicos. Otra crítica que se le hacía a la gobernabilidad para responder a este problema de legitimidad era que, si bien se centraba en la capacidad institucional, tomaba poco en cuenta la relación con los actores. Es decir, la relación como actores estratégicos de desarrollo, porque todo estaba centrado en el fortalecimiento institucional. Entonces, este problema de legitimidad y este problema de capacidad y eficacia directiva estaba vista en un primer lugar desde la gobernabilidad, pero no respondía, digamos, a cabalidad con lo que se necesitaba. Es ahí donde el desarrollo conceptual, la aplicación de nuevas metodologías, da el nacimiento de la gobernanza pública. Y esta la va a entender, como ya hemos dicho, como una nueva forma de gobernar. Pero una nueva forma de gobernar que implique no solamente al Estado o a, digamos, los ejecutivos que se encargan de implementar las políticas públicas como únicos actores dirigentes, sino que haya una interrelación con la sociedad civil, con las empresas, con otros gobiernos, que de alguna manera coadyuven a generar una mejor convivencia, que coadyuven a generar un mejor bienestar. Y en ese sentido, la gobernanza pública caló más hondo, tratando de responder no solamente a la legitimidad, porque si tú tienes efectividad de las acciones que tú brindas, también se va a visualizar que tu capacidad directiva o tu capacidad de generar rendimientos económicos favorables está bien. Entonces, la gobernanza tenía un mejor enfoque, porque no solamente agrupaba nuevos actores, sino porque respondía de manera adecuada a los problemas públicos con valor público. Entonces, el objeto de la gobernanza pública se centra en la capacidad y eficacia directiva y intenta, de alguna manera y bastante ambiciosa, de responder tanto a los problemas de legitimidad como los de eficacia y los modos de... Ese es el centro de la gobernanza. Y esto es importante poder comprenderlo porque es lo que vamos a ver dentro de las reformas o dentro del apoyo a las reformas que viene haciendo la OSCE. Pero hemos mencionado la gobernabilidad, hemos mencionado la gobernanza, y parece que estos conceptos fueran conceptos que se contraponen, ya que la gobernabilidad en un principio hace énfasis en la capacidad de gobierno, como habíamos dicho, y que la gobernanza pública hace énfasis en un nuevo proceso, una nueva forma de gobernar. Pero desde lo que se ha visto, desde los casos, desde la aplicación en los países latinoamericanos y en el mundo, entendemos que estos dos enfoques de enfrentamiento de los problemas de las democracias en realidad son complementarios. Y son complementarios en principio porque para poder ejercer una forma de gobernar eficaz, necesitas capacidades institucionales. Y por supuesto, como decíamos, capacidad para poder financiar, capacidad coercitiva, capacidad de control territorial. Si no tienes esas capacidades institucionales, menos se va a poder ofrecer políticas públicas eficaces. Entonces, hay de alguna manera una simbiosis entre estos dos enfoques para construir o fortalecer también la democracia. Por lo tanto, es importante que los gobiernos democráticos tengan en cuenta el fortalecimiento de ambos. ¿Cómo fortalecemos la gobernabilidad en principio? Fortaleciendo la capacidad del Estado. ¿Cómo fortalecemos la gobernanza pública? Fortaleciendo la parte técnica, fortaleciendo la relación con la ciudadanía y fortaleciendo los procesos de participación en la construcción de visión, en la construcción de políticas públicas.
Entonces, es por eso que estos conceptos en realidad no son contrarios, sino son complementarios. Y por supuesto, nos ayudan a entender un poco más sobre la gobernanza pública, que además fortalece la democracia en sí. Entonces, con todo lo dicho, la OSDE, al ver los frutos de lo que puede generar una adecuada gobernanza o una adecuada reforma para la gobernanza, tiene como una misión importante es que los estados traten de reformar o incorporar dentro de sus procesos administrativos mecanismos que ayuden a que ésta se desarrolle de manera adecuada. De alguna manera que también se puedan promover o diseñar políticas públicas estratégicas, innovadoras, y que se basen, por supuesto, en la evidencia. Esto es un accionar que actualmente viene realizando la OSDE, que está ayudando a los países a través del análisis, que está ayudando a los países a través de las auditorías que hacen. Tanto aquellos países, ojo, que quieren formar parte de la OSDE, como aquellos que solo buscan la cooperación para la mejora de sus procesos internos. Entonces, la OSDE actualmente está cumpliendo un papel sumamente importante, no solamente con la reforma de la administración pública de estados, sino también vemos que cumple un papel importante contra la lucha contra la corrupción. Entonces, entender la OSDE como un organismo de cooperación y desarrollo es vital para entender lo que está pasando actualmente en diferentes países. Recordemos que la OSDE se forma en un principio como un acuerdo europeo para salvar a países europeos tras la Segunda Guerra Mundial, por ahí por el 41 aproximadamente. Luego, cuando hace su ingreso Canadá, Estados Unidos, a esta organización, es que se funda realmente la OSDE, que más o menos hasta el día de hoy tiene aproximadamente 60 años de vida, los cuales viene estableciendo estándares de gestión pública, es como un laboratorio también, porque permite de alguna manera crear nuevas formas o nuevos mecanismos de recorremos es el cómo hago que las políticas públicas se puedan implementar. Es decir, toda función de un Estado hacia la sociedad tiene que ver con qué le otorgo a la sociedad frente a las brechas, frente a las necesidades que tiene. ¿Qué se le otorga? Se le otorga bienes y servicios. Estos bienes y servicios se otorgan a través de políticas públicas, ¿verdad? Y estas políticas públicas se implementan a través de planes, programas y proyectos. Pero no es que haya una entidad que se llame Estado que brinde estas políticas públicas. En realidad, dentro de la gestión pública, el Estado es el conjunto de entidades públicas, que son organizaciones con personalidad jurídica, con presupuestos y reconocidos dentro de un marco constitucional. Y estas entidades públicas son las que brindan bienes y servicios a través de políticas públicas. Estas entidades públicas son las que tienen una estructura, tienen funciones, tienen competencias, las cuales nosotros podemos visualizar, por ejemplo, en ciertos documentos de gestión, como el ROF, el MOF, y con todo ello producen un funcionamiento, ¿verdad? Que es lo que al final el ciudadano ve, porque el ciudadano no ve el ROF, no ve el MOF, muchos de los ciudadanos de a pie lo que ven en realidad es el funcionamiento, qué es lo que me estás dando para resolver mi problema público. Y para poder entregar estos bienes y servicios, ¿cuáles son esos recursos de lo que necesita el Estado a través de las entidades públicas? Recursos en principio financieros, sumamente importante para poder construir colegios, hospitales, etc. Recursos también tecnológicos, de infraestructura,
también recursos normativos, que es a veces olvidado, ¿no? El recurso normativo es sumamente importante porque es el marco de la acción estatal. No se puede hacer aquello que no está. Si no está prohibido, si no está dado, tal vez hay un espacio para realizar, pero por lo general necesitas el marco de acción que es a través de las normas. Entonces, las normas son vistas también como un recurso que tiene el Estado para establecer sus acciones. Y por supuesto, un recurso sumamente importante es el recurso humano. Qué duda cabe que si el recurso humano no es el adecuado, la gestión tampoco es la adecuada, porque recordemos que un servidor público o el recurso humano de un Estado tiene que tener por lo menos dos competencias básicas. En principio, las competencias duras es el conocimiento de la profesión que ejerce dentro de tal entidad y, por supuesto, la competencia de las habilidades blandas, que más está relacionado a aquellos que brindan un servicio o tienen una relación directa con el ciudadano. Entonces, son con estos recursos que las entidades públicas pueden generar ciertas actividades como de planificación, de control, de evaluación. Y es esta dinámica en la que la gobernanza pública también se ha preocupado. Entonces, se preocupa por dos aspectos: por las políticas públicas, bienes y servicios, y por el funcionamiento del Estado, el manejo de los recursos, las actividades de planificación, las actividades de control, y cómo es que se están haciendo realidad las misiones que tiene cada Estado, las cuales se van a materializar en las políticas públicas. En el caso de nuestro país, políticas nacionales, regionales o locales. Entonces, esa es la preocupación que hoy en día tiene la OSDE. Para esto, la OSDE, uno dirá, pero ¿cómo es que se financia? La OSDE actualmente, el financiamiento que consigue para realizar todas estas acciones, las obtiene de los países miembros. Actualmente hay aproximadamente 36 países miembros que conforman la OSDE. En el caso latinoamericano está Chile, está México, pronto para ingresar Colombia, o ya si es que ya ingresó, ¿no? Entonces, los países miembros son los que van a aportar de acuerdo a las actividades o a las misiones que la organización está. Por ejemplo, si yo soy un país X y quiero mejorar mis procesos de gobierno, quiero mejorar mis procesos de gestión pública para poder ser más eficaz en la entrega de bienes y servicios públicos, yo puedo buscar ingresar a la OSDE. Pero si yo sé que estoy lejos porque hay estándares o hay medidas que debo de aplicar para poder ser parte de ello, entonces puedo buscar que se me ayude de manera o en manera de cooperación. Pero estas formas de cooperación tienen que ser financiadas por el país que las requiere. Ahora, si yo soy parte, por otro lado, ya de la OSDE, soy miembro y quiero que se mejore algunas actividades que de repente en un principio estaban bien y que ahora, por diferentes procesos o tendencias nacionales o mundiales, ha afectado el devenir de la administración pública de mi país, entonces firmamos acuerdos, entendimientos donde las misiones de la OSDE ayudan al análisis, a la auditoría o a la búsqueda de mejores procesos, los cuales por supuesto son financiados por cada país que lo solicita, ¿ya? Pero también la OSDE sirve, como decía en un principio, como un laboratorio, porque se producen buenas prácticas a través del cual se puede generar el benchmarking, es decir, la aplicación hacia otros países con condiciones parecidas para que puedan mejorar sus procesos. Es lo que también actualmente viene haciendo la OSDE, y es por eso que le ha puesto el foco tanto en aspectos de la gestión pública como en aspectos de las políticas públicas. Entonces, como decíamos, algunas actividades de las que realiza la OSDE hoy en día tienen que ver con la cooperación. Hay un método de trabajo en la que se va a basar. Puedes hacerlo mediante convenios, mediante programa país, por ejemplo, que es una forma
de generar data, de generar recomendaciones para que el país se adecue a los estándares que pide la OCDE. Otras actividades es generar información estadística, que es sumamente importante para saber cómo vamos. Genera, como yo lo había dicho, experiencias, intercambio de experiencias. Siempre es bueno saber cómo ha funcionado tal reforma, cómo ha funcionado tal medida en dicho país, cuáles son los problemas que han ocasionado, cuáles son las variables que han influenciado tanto en su éxito como en su fracaso. Y por supuesto dentro de un marco de diálogo abierto y franco, porque también la OCDE se constituye como en un foro. Hay discusión técnica, hay discusión sobre las nuevas formas de gobernar, y esto es por la data que también se está generando de los análisis de los diferentes países, ¿no? Entonces, por eso es sumamente importante también la OCDE. Entonces, para ingresar hace falta, por lo menos dentro de lo que hemos observado en los países, que se pueda considerar como una política de Estado. ¿Y qué significa que podamos considerar el ingreso a la OCDE como una política de Estado? Significa que podamos, de alguna manera, articular la visión de país dentro de estándares de mayor rango, dentro de estándares de calidad. En el caso del Perú, por ejemplo, esta se va a alinear con la cuarta política de Estado, que tiene que ver con hacer un Estado transparente, un Estado eficiente, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo estamos ligando a los objetivos nacionales que tenemos. La forma de entrar también tiene que ver con, a veces, la invitación que hacen los Estados miembros a determinados países que han demostrado ya ciertos niveles de desarrollo y que merecen ser incluidos para seguir fortaleciendo a otros estados. También está solamente procesos de vinculación, ¿no? Y estos procesos de vinculación, como les mencionaba en algún momento, sirven solamente para mejorar los procesos de gestión pública, los procesos de formulación de políticas públicas. O en otros casos, el ingreso también tiene que ver con la aplicación de un programa. Es decir, el Estado, firmando un convenio, se somete de alguna manera al análisis, se somete a la auditoría de sus procesos para generar recomendaciones para una posterior aplicación para poder acceder a la OCDE. Entonces, de alguna manera son las formas de ingreso a él. En el caso del Perú, ya entrando a este punto, en el caso del Perú, desde el año 2014 se ha firmado el programa País porque de alguna manera hemos entendido que merecemos un mayor acercamiento a los países que están más desarrollados. Y en ese sentido hemos suscrito el programa País, el cual no se ha aplicado en el 2014, sino, digamos, el entendimiento o este convenio se ha generado entre el 2014 y el 2016, pero la aplicación del programa País ha iniciado en el 2015. Y el programa País ha tenido como objetivo, como podemos ver en la diapositiva, en avanzar las agendas de reforma para un crecimiento económico con inclusión, que es sumamente importante porque, como vamos a ver más adelante, nuestro país a partir del 2000 hasta el 2014 por lo menos crecía en 5% del PBI. Entonces, de alguna manera teníamos las condiciones, tanto económicas y también sociales, porque han habido también en ese periodo de tiempo ciertos avances que han dicho, ¿sabes qué? Estamos bien, disminuye la pobreza, hay un grupo considerable de peruanos que ha pasado a la clase media, hay un considerable bienestar, entonces creo que podemos mejorar un poco más y podemos ingresar a la OCDE como uno de los países con estándares altos. Y este programa País, en ese sentido, se ha constituido no como el ingreso, porque siempre hay una confusión, ¿no? Piensan que el programa País ya es el ingreso a la OCDE. No,
El programa País es un mecanismo de cooperación que va a ayudar, en este caso, al Perú como una economía emergente a poder desarrollar recomendaciones que luego van a ser aplicadas para garantizar, o por lo menos para ver si se cumplió con todo ello para un futuro ingreso. Ese ha sido más o menos el camino o lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, recordemos que en el 2014 el Perú suscribe o delinea esta colaboración conjunta. En el 2015 ya empieza el programa País, que dura aproximadamente hasta el 2016. Hay una serie de análisis que se realizan a la gestión pública y a partir del 2017-18 es que se inicia ya la etapa de implementación de esas recomendaciones, que en este caso en nuestro país van a durar hasta el 2021. Entonces, luego de 2021 vamos a ver cuáles han sido los resultados de la aplicación de estas recomendaciones que ha dado la OCDE, que de hecho ya se puede materializar o ya se pueden ver. Se pueden ver tanto en aspectos de transparencia, se pueden ver tantos en el gobierno o la implementación de medidas para el gobierno digital, en procesos de participación, en procesos de elaboración de políticas públicas, etc. Si bien es cierto, no es la panacea, pero sí de alguna manera ha habido algún avance dentro del Estado peruano para establecer mejores medidas y mejores formas de gobierno. Entonces, el compromiso del programa País que el Perú ha suscrito ha tenido por lo menos 5 ejes de trabajo. El primer eje de trabajo ha sido identificar las barreras del crecimiento y desarrollo. ¿Qué está pasando en nuestro país en la parte económica? ¿Qué está pasando con nuestro país en la parte social? ¿Qué está pasando con nuestro país en la parte política? Y esto también ha ayudado a analizar por lo menos 3 sistemas que están sumamente importantes y relacionados. En principio, el sistema de gobierno, el sistema electoral y el sistema de partidos. No lo han visto como tal en específico, pero han tenido que nutrirse también de estos sistemas para entender cuáles son esas barreras de crecimiento y cuáles son esas barreras de desarrollo. Porque qué duda cabe que un sistema de gobierno tiene mucho impacto en las decisiones que se toman y, por supuesto, en las medidas de políticas públicas para afrontar tales problemas públicos. Un segundo eje de trabajo tiene que ver o ha tenido que ver con la mejora de la institucionalidad, es decir, cómo vamos a incorporar o cómo estamos incorporando o qué mecanismos tenemos para hacer más participativa la ciudadanía, cómo va el presupuesto participativo, cómo van los espacios de coordinación, cómo van los espacios de formulación de políticas públicas, la sociedad incide o no incide, cómo está construyendo. Porque recordemos que la gobernanza pública se enfoca en no solamente ver como actor principal al Estado, sino en interrelación con la sociedad civil y el conjunto de stakeholders que tienen que ver con los temas que se abordan. En tercer lugar, un eje de trabajo ha tenido que ver con el fortalecimiento de la productividad del capital humano. De hecho, ahí ya teníamos algunos avances con la reforma del servicio civil, por ejemplo, ¿no? También hemos visto que el eje de trabajo, según la diapositiva que podemos observar, ha tenido que ver con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Y en este sentido, se ha dedicado al fortalecimiento, por ejemplo, de la CAN. Entonces, la CAN, de alguna manera, dentro de sus acciones, promueve la integridad a través de un modelo de integridad pública de lucha contra la corrupción. Luego también el eje de trabajo se ha centrado en la mejora en los estándares ambientales. Y uno podría decir, pero Daniel, ¿por qué un eje de trabajo del programa País que se ha dado entre el Perú y la OCDE tiene que ver con estándares ambientales? Porque hoy en día el desarrollo que se propone es un desarrollo sostenible, es decir, que haya un equilibrio entre las actividades productivas, entre la economía, pero también con el medio ambiente.
Y es por ello que si nosotros queremos generar hoy en día un desarrollo, esos son los pilares fundamentales. Por ello, a la vanguardia de este pensamiento y en consonancia que la desarrollamos de acuerdo al aspecto ambiental. Y a partir de ello, se han realizado un conjunto de actividades, participaciones en comités, revisiones de políticas, revisiones de las entidades más importantes como el Ministerio de Economía, como la Presidencia del Consejo de Ministros, el CEPLAN, sobre las formas en cómo se están formulando las políticas públicas, cuáles son los modelos de provisión de bienes y servicios, es decir, sobre todas las formas que inciden en la ciudadanía o los aspectos más importantes que se pueden mejorar para llegar con cobertura y cambiar las condiciones de las necesidades o de las brechas que tiene una determinada sociedad. Entonces, para esto también algunos esfuerzos que se han hecho en nuestro país es que se ha creado una comisión multisectorial, la comisión llamada Multisectorial Perú-OST. Recordemos que la ley orgánica del Poder Ejecutivo denomina a las comisiones multisectoriales como aquellas en las cuales participan distintos sectores y que puede tener la naturaleza permanente, que puede tener una naturaleza temporal, ¿ya? Y que tiene como fin hacer seguimiento a determinadas actividades, ¿no? En este caso, a las actividades que van a involucrar la incorporación del Perú a la OST. Y los miembros de esta comisión ha estado encabezada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha estado encabezada por el Ministerio de Economía y Finanzas y, por supuesto, por la TCE. Luego, también para poder realizar ya el trabajo operativo, se creó también mediante resolución ministerial, en el 2015 también un grupo de trabajo para que se coordinen todas las actividades de análisis, las actividades de estudio, las entrevistas, es decir, el conjunto de acciones que nos permita saber qué está pasando en la gestión pública de nuestro país y cómo se están diseñando las políticas públicas. En ese sentido, los miembros importantes que han conformado su grupo de trabajo han estado en la Secretaría de Gestión Pública, en la Presidencia del Consejo de Ministros, la Secretaría de Coordinación, la Secretaría de Centralización, el CEPLAN, el MEP, en fin, un conjunto de entidades que tienen que ver justamente con lo que hoy estamos viviendo. Recordemos que la gestión pública actualmente viene siendo modernizada. La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que también vamos a ver un poquito más adelante, como una agenda que la OCDE dice que tenemos que fortalecer, propugna varios pilares de políticas públicas en las que participa CEPLAN, pilares de la reforma del servicio civil, donde tiene que ver servir, que tiene que ver también con un pilar de gestión de información, donde el INEI también es sumamente importante, en fin, entidades claves que coadyuvan, en este caso la gobernanza pública, pero que hoy en día están coadyuvando a la modernización de la gestión pública. Entonces, se crean también las condiciones para que haya un trabajo operativo para poder ingresar, para poder estudiar y luego aplicar las recomendaciones de la OST. Y en ese sentido, ese análisis, este estudio, se va a ver reflejado en diversos documentos que seguramente cada uno de ustedes ya ha podido observar. El primero de ellos tiene que ver con estudio de gobernanza pública, que es básicamente lo que estamos abordando el día de hoy. También había estudios de desarrollo territorial, estudios sobre la integridad pública en el sector público, ya que esto es sumamente importante. La mayoría del dinero que se va o que se pierde en corrupción podría ayudar mucho en el financiamiento de hospitales, en la construcción de colegios o en la misma educación en general. Por eso es importante saber cómo podemos mejorar o cómo podemos disminuir los estándares de corrupción, o en todo caso, cómo podemos mitigarla. Por eso
es que también la OCDE le prestó atención a este aspecto y generó el estudio de integridad en el sector público. También el estudio sobre políticas regulatorias, estudios sobre compras públicas, en fin, un conjunto de estudios que al final significan análisis de la situación actual del Perú. Y en cuanto a lo que nos compete a nosotros, que es la gobernanza pública, ha implicado básicamente que podamos ver cuáles son las principales áreas que necesitan reforma. También ha identificado cuáles son esas capacidades que nos van a ayudar a cumplir los objetivos o la visión que tenemos como país. Recordemos que en nuestro país por lo menos tenemos 5 tipos de políticas públicas. ¿Y por qué menciono las políticas públicas? Porque las políticas públicas encarnan ese sueño anhelado o esa visión de cómo me quiero ver en 5 o 10 años. Entonces, si yo identifico cuáles son las capacidades para cumplir mis objetivos, estoy identificando las capacidades para mejorar mis políticas públicas. Entonces, por ejemplo, podemos ver que dentro de los 5 tipos de políticas públicas tenemos en principio a las políticas de Estado. Estas políticas de Estado que, como todos sabemos, se crearon en el Acuerdo Nacional, el cual, pues, de alguna manera es construida con el consenso de partidos políticos que tienen representación en el Congreso de la República, la sociedad civil, la academia, en fin, construyen políticas de largo plazo, ya con una visión de país. Actualmente tenemos 36 políticas de Estado, las cuales duran hasta el 2021, es decir, se vencen el siguiente año. No obstante, el CEPLAN, por ejemplo, ya viene construyendo la visión hacia el 2050. Esto quiere decir que estábamos construyendo políticas públicas hacia el 2050, porque tenemos que ver también cómo nos proyectamos, ¿verdad? Entonces, la OCDE identifica cuáles son esas capacidades que necesitamos para poder cumplir estos objetivos. Estos objetivos, que en nuestro caso, decía, se relacionan con políticas de Estado. Pero estas políticas de Estado van a guiar otro conjunto de políticas públicas que hay en nuestro país. Hablamos de la política general de gobierno, de las políticas nacionales, de las políticas regionales y de las políticas locales. Entonces, qué importante es que identifiquemos esas capacidades que necesitan ser mejoradas, ¿no? ¿Qué más ha implicado? Ha implicado que podamos establecer, pues, líneas de acción. O sea, una vez que ya hemos determinado cuáles son esas capacidades que nos ayudan a cumplir los objetivos a largo plazo, ahora establecer, digamos, las directrices, establecer las mediciones. ¿Cómo voy a medir mi accionar para cumplir determinado objetivo? En eso también la OCDE ha colaborado. Y por supuesto, el objetivo ha sido, pues, identificar los puntos débiles y fuertes de la administración pública. Y también que al observar esos puntos débiles y esos puntos fuertes puedan ser mejorados para que al final las políticas públicas ya no sean solo un sueño, porque siempre han sido vistas como algo simbólico, porque siempre han sido vistas como algo declarativo. Más bien ahora ya se intenta que no sea así, sino que realmente se logre cumplir, se logre alcanzar. Entonces, eso ha sido básicamente los objetivos y lo que ha implicado este estudio, en este caso de gobernanza pública, que se ha tenido. Entonces, vemos algunos estudios que hemos querido referenciar para que ustedes, de repente, luego de esta clase o con posterioridad, puedan leerlo, ¿no? Aquí les presento algunos que tienen que ver con políticas regulatorias, con la misma gobernanza pública y también con temas sobre el territorio, el desarrollo territorial, ¿no? Hay que sí dejar la recomendación de que algunos de los estudios que se han realizado están en inglés, la mayoría de ellos. Se los recomiendo en todo caso que podamos perfeccionar un poco el inglés para que podamos acceder a estos análisis que ha producido la OCDE. Y entonces, ¿cómo contextualizamos esos análisis que ha hecho la OCDE? ¿Cómo podemos entender estos
análisis en el marco de la administración pública, en el marco de lo que necesitan los procesos de gestión pública y lo que necesitan las políticas públicas. En principio, lo que ha hecho la OCDE, es decir, los procesos que ha vivido nuestro país, ha influenciado en el modo de gobernar del día de hoy. Y, por ejemplo, ha analizado hasta por lo menos 30 años, 40 años hacia atrás. Por ejemplo, si recordamos desde 1980, cuando se produce el segundo gobierno de Belaúnde, el país nos decía, o nos dice la OCDE, que estaba endeudado, porque Juan Velasco Alvarado había dejado de alguna manera endeudado al país, y también se daban ciertos rebrotes de Sendero Luminoso. Entonces había unas cuestiones sociales y económicas sumamente difíciles. No se dieron reformas importantes que pudieran ayudar a esa interrelación entre el Estado, entre la sociedad, o que ayudaran a la mejora de la producción de servicios públicos. Luego, en el 85, ya en el gobierno de Alan García, digamos, el comportamiento de Sendero Luminoso también se agrava. La crisis económica, una de las peores crisis probablemente que hemos vivido en la historia del país, golpea mucho a la sociedad. Tampoco podemos ver un avance. En cuestiones de gobernabilidad hay una creciente demanda, hay un desequilibrio y hay una baja confianza sobre el Estado peruano. En cuestiones de gobernanza, la capacidad y eficacia de las políticas que se daban no solucionaban los problemas públicos. La desigualdad crecía y se podía ver poco desarrollo en nuestro país. A partir de 1990, en realidad, ocurre ya un cambio. Estamos hablando ya a partir de 1990 con el gobierno del señor Alberto Fujimori. Se dan importantes reformas, también se da la actual constitución que hoy tenemos, pero cuando me refiero a importantes reformas es que se dan reformas drásticas. Se da la privatización, se da un nuevo modelo de economía, se sientan las bases para la economía que hoy tenemos. Pero también entra en desmedro, por ejemplo, de la parte política. Recordemos que el gobierno de Alberto Fujimori, uno de sus discursos era en contra de la política. Un discurso que no era propio de él, por si acaso, porque ya Ricardo Belmont en el 89, cuando postula, por ejemplo, la alcaldía de Lima, ya pregonaba cierto discurso en contra de la política peruana, y que al final Alberto Fujimori de alguna manera acoge ya para ganar la simpatía, para ganar el aprecio de la ciudadanía peruana, que en ese entonces le echaba toda la culpa de los males, de la crisis económica, de la crisis social, a los políticos y por supuesto a la política. En ese sentido, de alguna manera va a mediar el funcionamiento de los partidos políticos. Es a partir de allí donde se habla, por ejemplo, de la crisis de partidos políticos, o se habla también del desplome del sistema de partidos. Y uno podría decir, pero Daniel, ¿y eso qué tiene que ver o qué tendría que ver con gobernanza pública? ¿Qué tendría que ver, verdad? Recordemos, seguramente ya en alguna de las clases que hemos visto, que los partidos políticos tienen importantes funciones. Dentro de ellas, o una de ellas, es ser el nexo entre el Estado y la sociedad. Los partidos políticos de alguna manera van a promover cuadros que al final van a ejercer una capacidad directiva. Entonces, si tú tienes partidos políticos débiles, poco profesionalizados, entonces las decisiones que se tomen cuando eres gobierno también van a ser débiles. Y de hecho, si atentas contra ello, estás atentando contra la capacidad decisoria. En contraparte a esto, también Alberto Fujimori va a irradiar la importancia del tecnicismo, por ejemplo, o la predominancia del tecnicismo sobre lo político, ¿no? Entonces, ahí es que tenemos ese pensamiento que lo político un tanto como que genera desconfianza,
o lo político no es tan bueno, por ejemplo, para la toma de decisiones. Y queremos a veces un poco más lo técnico. Por eso que hemos visto que a veces hay ciertos gobiernos que supuestamente eran técnicos, le teníamos tanta fe, pero al final, cuando han estado en gobierno, no han demostrado o no han podido aplicar todos esos conceptos o tecnicismo. Y eso no se ha debido probablemente solamente a la falta de capacidad, sino al olvido de un factor importante, al olvido del factor político, un factor político que viene a ser degradado, si se quiere, a partir de los años 90 en adelante. De hecho, hay un estudio de el BID, que lo pueden descargar, es gratis, la política de las políticas públicas. Este estudio nos dice que, por ejemplo, a partir de los años 90 en adelante, con la influencia que ejerce, por ejemplo, el consenso de Washington, ya dentro de los países que lo acogieron, dentro de las reformas económicas que han aplicado, veían que lo político no funcionaba, veían que lo técnico era lo mejor que podían incorporar, que las buenas prácticas de lo privado, la nueva gerencia pública, es la que al final iba a generar un Estado más capaz, un Estado más potente. Sin embargo, esto a largo tiempo se ha demostrado que no ha sido cierto y que necesitamos también de las interrelaciones sociales, que necesitamos del consenso y la legitimidad del conjunto de stakeholders. Es por eso que la parte política es sumamente importante, tanto para el éxito como para el fracaso. En tiempos de la pandemia, ya que este tema también tiene que ver con lo que pasamos hoy en día, probablemente se hayan tomado medidas efectivas, medidas oportunas en su momento, pero si hacemos desde un análisis de políticas públicas, lo que ha fallado un tanto ha sido la parte política y el poco conocimiento de la territorialidad. Las políticas públicas que se aplican en el Perú, si bien tienen un denominador común, no pueden ser las mismas o no pueden aplicarse de manera igual en el territorio peruano. ¿Por qué? Porque el territorio peruano es distinto, hay una heterogeneidad. No es lo mismo hablar de las dinámicas sociales, políticas, económicas del norte que hablar de las dinámicas políticas económicas del sur. No es lo mismo. La parte económica, la dinámica económica es distinta. Por lo tanto, hay si tú quieres dar unas medidas efectivas, tienes que considerar eso. Entonces, la parte política, la parte de interrelación se vuelve sumamente importante. La construcción de las agendas públicas, la problematización o enfocar los problemas que realmente tiene una sociedad a través de los líderes ha sido una tarea que probablemente ha sido la que menos se ha cumplido hoy en día. Es uno de los factores probablemente. Y es porque la parte política en nuestro país todavía está deteriorada. Tenemos poca confianza, en fin. Entonces, esto es básicamente lo que podemos ver en el gobierno de Alberto Fujimori. Recordamos que ya a partir del 2000 sale, de acuerdo a las pruebas de fraude que se logran ver, y en el 2000, que se da el supuesto regreso a la democracia, porque la literatura académica ha denominado al gobierno de Alberto Fujimori, en principio, unos como autoritarismo competitivo, es decir, que en la formalidad parece una democracia, pero en la práctica se comporta como una cancha inclinada que favorece a las decisiones autoritarias. Otros han denominado, como Martín Tanaka, Romeo Brompone, algunos autores del Instituto de Estudios Peruanos, han denominado como una etapa confusa, porque se hicieron importantes reformas que coadyuvaron a la mejora de la economía, pero por otro lado se produjeron grandes procesos de ruptura con los partidos políticos, con la sociedad, en fin. Entonces, a partir del 2000 en adelante, tenemos el gobierno de transición. Del 2000 al 2002, en que entra el señor Alejandro Toledo
asume Valentín Paniagua y sienta las bases para un nuevo proceso, un nuevo resurgir de la democracia peruana. ¿Y eso por qué es importante para la gobernanza pública? Porque recordemos que la gobernanza pública tenía dos dimensiones. Uno, la que busca fortalecer los procesos democráticos, y lo otro que busca que las formas del ejercicio del poder generen rendimientos favorables. ¿Ya? Entonces, si tienes un marco democrático o un regreso a la democracia, tienes las bases para poder construir políticas públicas idóneas. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, Valentín Paniagua asienta las bases que luego van a ser continuadas con Alejandro Toledo, quien realiza un conjunto de reformas. Por ejemplo, es a partir de él o de su gobierno en el que se crea el Foro del Acuerdo Nacional, hoy día tan importante para la construcción de las políticas de Estado, ¿no? Siempre he escuchado decir cómo otros países tienen políticas hacia el año 2050, cómo es que nuestro país no tiene esto. Y es porque justamente no había el consenso y no había la preocupación por realizarla. Hoy hay el consenso de las políticas de Estado y hoy por lo menos hay la voluntad también y el análisis de que se puede hacer. Y de hecho, esto fue uno de los aciertos que hasta el día de hoy se mantienen presentes. Recordemos que las políticas de Estado se mantienen aunque los gobiernos cambien. Es una característica de las políticas de Estado, que son de largo plazo y que se mantienen aun cuando cambien los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, el presidente actual, Martín Vizcarra, entra a su gobierno, o Pedro Pablo Kuczynski antes que él, y la implementación de sus medidas tienen que estar enfocadas en las políticas de Estado. Es decir, si yo tengo más de 30 políticas de Estado, la prioridad de mi gobierno tiene que estar centradas en escoger alguna de esas políticas de Estado, que es la que yo he considerado en mi plan de gobierno, de acuerdo a la ideología que manejo, y de acuerdo a lo que la sociedad me ha autorizado que yo pueda implementar. No es que se me ocurran a mí ciertas cuestiones, o por lo menos es lo que estamos buscando hoy en día, que haya una articulación entre lo que implementa el gobierno entrante y entre esa visión a largo plazo que se construye en el acuerdo nacional, el cual se implementa, por ejemplo, en el denominado Plan Bicentenario, que en realidad su nombre es Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que para un mayor análisis, por ejemplo, ustedes ya pueden ver cuál es el estado actual de la aplicación de esas políticas de Estado. Ya hay un primer informe de análisis que ha sacado el ICEPLAN, ustedes pueden revisar, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el gobierno de Alejandro Toledo decíamos que hay un importante avance, ¿ya? Con la creación del Foro del Acuerdo Nacional, y esto es sumamente importante para la gobernanza pública. Lo otro es que también se da el proceso de descentralización, una reforma que, digamos que tenían ya años anteriores esfuerzos que parecían que se iban a consolidar, pero que en el gobierno de Alejandro Toledo se consolidan. Aunque hemos visto que ha sido un proceso desordenado, inacabado aún, ¿no? Porque no solamente es trasladar las competencias, sino también realizar un fortalecimiento de capacidades a quienes se entregan las competencias. Y eso es lo que un poco falla, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, si entramos en el Ministerio de Economía y Finanzas, Ayuda Amigable del MED, podemos ver que la ejecución presupuestal de los gobiernos regionales al año todavía sigue siendo bajo, a pesar de que hay ingentes recursos. Eso quiere decir, probablemente, algunas teorías, de que o no están planificando, no están construyendo políticas públicas, o no hay la voluntad para hacerlo. Entonces, es una importante reforma, la descentralización, que se da en el gobierno también de Alejandro Toledo. También aquí se sientan las bases a través de la ley del marco del empleo público,
que es como un antecedente a la reforma del servicio civil que actualmente tenemos. También se dan esfuerzos por la modernización de la gestión pública, ¿no? La ley marco de modernización de la gestión pública. Entonces, todo esto contribuye justamente o da los cimientos para lo que hoy tenemos, que vamos a explicar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, como decíamos, en el gobierno de Alejandro Toledo se dan estos esfuerzos. Ya en el gobierno de Alan García, el segundo gobierno de Alan García, los esfuerzos están encaminados básicamente en hacer un Estado más eficiente que pueda resolver los problemas públicos. Es aquí donde se aplican los programas presupuestales que hoy conocemos, por ejemplo, ¿no? Jaliwarma, Pensión 65, claro, son los que ahora tenemos, no es lo que ha habido en ese momento, ¿no? Pero a partir de ahí viene, ¿no? La aplicación de presupuestos para generar resultados. Luego, ya en el gobierno de Ollanta, lo que hemos visto, pues, ha sido, de alguna manera, también un gran aporte a la gobernanza pública. Recordemos que en ese gobierno se da también la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el cual va a sistematizar todo el accionar de la política social de nuestro país. Hasta antes de eso, un esfuerzo que había hecho Alan García era sacar la estrategia, pero dentro del gobierno de Humala se da la creación de este ministerio, el cual va a estar al mando, por ejemplo, de Carolina Trivelli, una gran profesional, que va a liderar este proceso de política social de nuestro país. Y eso es muy importante porque significa un esfuerzo grande a la hora de establecer políticas que incluyen a la ciudadanía, que se preocupan ya por la ciudadanía, un poquito más de lo que se había hecho antes. Entonces, es un gran esfuerzo. Y a partir de ahí es que la OSDE, en su estudio de gobernanza pública, nos va a decir que en esos años, del 2000 hacia adelante, 2014, 2015, ha habido un fuerte desempeño macroeconómico. Hemos crecido bastante, 5% aproximadamente en el PBI. Ha habido una caída en los niveles de pobreza del 50, 49%, hemos pasado a un 30, 23%. Ya sé que eso tiene que ver con la metodología con la que medimos la pobreza, pero aún así, si la medimos multidimensionalmente o monetariamente, por lo menos vemos alguna reducción. También ha habido el aumento de una clase media, una clase emergente, ¿no? También ha habido, por lo menos, ciertos... Sí. Daniel, hay un ruido tienes como un ruido de fondo, no sé a qué se debe. ¿Podrías hablar un momento, por favor, para decirte si Sí, a continúo? ver, ahí. Sí, creo que sí. ¿Me Creo escucha que bien? el micro creo que está que suena como un pequeño motor. A ver, Sí. ahora. A ver, ahora. ¿Se Ahora escucha sí. bien? Sí, ahora sí. Sí. Continuamos. Ok, muchas gracias. Bien, entonces, como decíamos, a lo largo de este periodo del 2000 hacia el 2014, 2015, hemos visto también la reducción en ciertas medidas de la desigualdad, y es desigualdad en ingresos también. Que duda cabe que hoy en día se vienen haciendo denodados esfuerzos para que la paridad entre hombres y mujeres también se vea en ingresos salariales, ¿no? Y que también se puedan ver en la desigualdad de oportunidades, tanto en la participación política, en fin. No obstante, luego de ver estos impresionantes desempeños que han sido admirados por toda la región, de hecho, hemos sido uno de los primeros o segundos países que hemos crecido más a lo largo de estos años. También hemos visto que se han mantenido todavía las disparidades entre los departamentos. No hablo de gobiernos regionales en sí, porque entendemos que los gobiernos regionales encarnan otra definición. Si bien el proceso de regionalización ha hecho crear sobre la base departamental a gobiernos regionales, en realidad es más propio probablemente decir sobre
los departamentos. Entonces, hemos visto disparidades entre ellos, ¿no? Y eso lo podemos observar, por ejemplo, en los niveles de competitividad. El Instituto Peruano de Economía cada año saca estudios de competitividad y podemos observar que incluso hay determinados departamentos que con Canon todavía presentan serios problemas en educación, en infraestructura, en salud. Entonces, el crecimiento que hemos tenido, ese crecimiento económico de más del 5%, en esos casi más de 10 años, no ha sido igual. Además que no ha integrado a toda la población en su conjunto. Según el Ministerio de Cultura, nosotros tenemos más de 50 grupos culturales por los que atender y que sin embargo no estamos visualizando. También hemos visto que de la población rural el 80% habla quechua, pero los servicios públicos que nosotros brindamos todavía no se entregan en el lenguaje que ellos hablan. Entonces es muy difícil llegar a ellos. Siempre hay un pequeño porcentaje duro que se mantiene en pobreza, que se mantiene en alcance de bienes y servicios públicos, ¿no? Entonces todo este contexto, que a veces es así un poco contradictorio, entre crecimiento económico, entre reducción de pobrezas, pero también entre desigualdades, ha dado la necesidad de una mejor gobernanza, es decir, de una mejor forma de ejercer el gobierno para llegar realmente hacia el ciudadano, poniendo énfasis en el ciudadano. Entonces, lo que se ha querido a partir de ello es generar una gobernanza con inclusión social, que podamos realmente llegar a los lugares más recónditos. De esto hay muchos esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el PIA, tenemos los tambos. Ustedes recordarán que las plataformas itinerantes son como barcos que llegan a los lugares más alejados, llevando diferentes servicios, ¿no? Está la herramienta, está el banco, y de alguna manera está generando una interrelación con la ciudadanía y con los servicios que provee el Estado. O los tambos, ¿no? Que también están en las zonas rurales que tienen problemas de dispersión y que también brindan o ayudan a acercar los servicios que tiene el Estado. Entonces, lo que ha propugnado la OCDE, lo que ha dicho es, vamos a generar una gobernanza, es decir, nuevas formas de gobernar, pero incluyendo realmente a la ciudadanía. Que también los que crezcan no solamente sean los sectores A, B, C, sino también los sectores que son denominados E, C, D, ¿no? Es sumamente importante entonces para ello la construcción, por ejemplo, de instituciones públicas más resilientes, es decir, amoldables a la situación, innovadoras, que no solamente se vean reflejadas en las capitales de las ciudades, sino que se puedan acercar a donde se encuentra la ciudadanía dispersa. Otro punto muy importante ha sido mejorar, como decíamos, las instituciones, pero promoviendo un especial énfasis en lo que más lo necesitan, en los pobres, o en las personas, hay un concepto importante, que presentan mayor grado de vulnerabilidad, que es justamente a las que, por ejemplo, la pandemia hoy en día las ha afectado mucho más, ¿no? Entonces, lo que decía la OCDE, para poder generar una gobernanza inclusiva, para poder generar una nueva forma de gobernar, lo que necesitamos es mejorar, por lo menos principalmente, el centro de gobierno en el Perú. ¿Y cómo concibe el centro de gobierno la OCDE? El centro de gobierno va a ser concebido por la OCDE como aquellas instituciones que ayudan a ejecutar las políticas públicas y direccionan las actividades en un país. Entonces, en el caso del Perú, el centro de gobierno está dado por el Ministerio de Economía y Finanzas y por la Presidencia del Consejo de Ministros.
Y las funciones que debería tener este centro de gobierno son por lo menos 4. En principio, tener una visión estratégica, es decir, tratar de unificar esas grandes tareas, esas grandes visiones, ya con la economía hacia un largo plazo. ¿Cómo nos vemos de aquí a 20, 30 años? O sea, hay que promover eso, hay que unificar esos esfuerzos para que nuestro país se encomiende a ello con una serie de actividades que al final hagan que genere un mejor desarrollo. También que coadyuven a la rendición de cuentas. Hay que liderar los procesos de lucha contra la corrupción. También que sepan comunicar, porque la mayoría de los gobiernos establecen poca comunicación con la ciudadanía, poca comunicación con las entidades públicas y en todo caso un bajo nivel de articulación. Hay que saber comunicar las propuestas, hay que saber comunicar las políticas públicas. Muchas de estas no se cumplen o no se articulan en los niveles regionales y locales, no porque no queramos hacerla, sino porque poco o nada se conocen. Ya sabemos que en el gobierno local por lo menos tenemos más de 1874 gobiernos, entendiendo gobierno local por gobiernos provinciales y gobiernos locales. ¿Qué otra función podría ejercer ese centro de gobierno? Coadyuvar a la planificación estratégica y a la coherencia de políticas públicas. Claro, recordemos que a la presidencia del Consejo de Ministros está adscrito el CEPLAN, y por ello una de las funciones del CEPLAN es coadyuvar a la planificación estratégica en nuestro país. Entonces, la OCDE decía, tenemos que mejorar este centro de gobierno para mejorar la visión estratégica, la comunicación, la planificación y, por supuesto, la rendición de cuentas. La rendición de cuentas que al final es una forma de participación también de la ciudadanía. ¿Okay? Entonces, 5 aspectos últimos de esta exposición. El centro de gobierno, como decíamos, está conformado por la presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía. Hay que ponerle el ojo en estas instituciones, ya que son, digamos, las que van a coadyuvar a la mejora del fortalecimiento de la gobernanza pública. 2. Hay instrumentos que tenemos que mirar, por ejemplo, hay instrumentos o mecanismos de coordinación, pero solo se enfocan en ejecución de políticas públicas. Entonces tenemos que mejorar eso. ¿Qué más? Hay que tratar de hacer una mejor planificación estratégica. Por lo general, los 3 niveles de gobierno tendrían que articularse en políticas públicas con su planificación estratégica, pero esto no pasa. Por ejemplo, un gobierno local, ¿cómo se articula con un gobierno regional? Un gobierno local se articula con un gobierno regional a través de los planes. En el caso del gobierno local, a través del Plan de Desarrollo Local Concertado. Este se articula con el Plan de Desarrollo Regional Concertado. Sin embargo, muchas de los gobiernos locales no tienen el Plan de Desarrollo Local Concertado. Y incluso hay gobiernos regionales que todavía les falta o tienen paupérrimos planes. ¿Y por qué es importante tener los planes? Porque eso nos ayuda a tener una caracterización del territorio en el que estamos, a saber cuántos recursos tenemos, cómo nos va en la parte institucional, cuánta población tenemos, cuál es el nivel social, económico, en fin. Porque sobre la base de ello es que se realiza la planificación. Pero se necesita reforzar eso, porque es lo que al final también coadyuva a la gobernanza pública, pero también lo que genera un desarrollo inclusivo. ¿Qué más? Dice, existen marcos de transparencia, pero necesitan ser fortalecidos. Qué duda cabe que los esfuerzos, por ejemplo, por transparentar las actividades que realiza el Estado a través de los portales de transparencia, todavía como primeros mecanismos siguen siendo bastante débiles. Seguimos. Lo que nos decía la OCDE es que debemos enfocarnos en la
agenda principal que hoy en día tiene nuestro país. Y la agenda principal que hoy en día tiene nuestro país tiene que ver con la modernización del Estado, con la modernización de la administración pública en nuestro país. Y como lo comentaba en un inicio, esta modernización se centra por lo menos en 5 pilares sumamente importantes. El primer pilar, que tiene que ver con las políticas públicas, los planes operativos, los planes estratégicos. Si no tenemos políticas públicas que realicen un adecuado diagnóstico, que realicen o que formulen objetivos aterrizables, medibles en el tiempo y que provean servicios públicos multisectoriales que respondan a los problemas públicos, entonces no tenemos nada. ¿Por qué? Porque es justamente la primera línea, es cómo se vislumbra el Estado peruano y también cómo se vislumbra hacia el futuro cada entidad pública que contiene el Estado peruano. De hecho, en este punto ya hay muchísimos avances. Se ha sacado, por ejemplo, un reglamento de políticas nacionales a través de la PCM. El plan también ha formulado la guía de políticas nacionales, que seguramente ya lo hemos revisado y que si no, lo vamos a revisar ya en las siguientes clases. Esta guía de políticas nacionales, por ejemplo, es sumamente importante, una metodología de cómo es que se tienen que hacer hoy en día las políticas públicas, cómo se tienen que diseñar, cómo se tienen que formular, cuál es la metodología que debemos de aplicar para establecer adecuados objetivos, adecuados lineamientos. Esto que parece obvio o esto que parece algo básico no había en nuestro país. Hay países antes. Chile es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta guía es sumamente importante también porque va a estandarizar los procesos de formulación de políticas públicas en los 3 niveles de gobierno. ¿Por qué? Si bien el nombre dice Guía de Políticas Nacionales, esta guía, según el reglamento que la antecede y que es el marco de aplicación de esta guía, dice que el contenido y la metodología también se aplicarán para los gobiernos regionales y locales. Esto quiere decir que esta misma guía sirve para los 3 niveles de gobierno. En segundo lugar, tenemos el presupuesto para resultados. Entonces, es importante poder gastar obteniendo resultados. Entonces, hay que enfocarnos en mejorar estos presupuestos por resultados. ¿Qué está pasando con Jaliwarma? ¿Qué está pasando con Pensión 65? En fin, hay que centrarnos en ello. Otro pilar importante en los cuales OSDE nos recomienda que debemos centrarnos es en la gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional. El Estado peruano, para proveer de bienes y servicios públicos, tiene lo que se denomina un proceso de producción público. Un proceso de producción pública que involucra, en principio, insumos. Hemos visto, ¿no? ¿Qué insumos cuenta? Cuenta con insumos normativos, insumos tecnológicos, insumos de infraestructura. Luego tiene que desarrollar un conjunto de actividades para poder transformar esos insumos ¿en qué? En productos. Y los productos son los bienes y servicios públicos. Entonces, para eso yo necesito organizar las funciones de cada entidad pública de acuerdo a procesos, porque eso me permite avanzar de manera organizada. Pero avanzar también de forma organizada en estos procesos significa también ir suprimiendo las barreras que no permiten que el ciudadano se acerque a nosotros o que no permiten que que el Estado pueda proveer un servicio público. Y en eso tiene que ver la simplificación administrativa. Seguramente podrán evidenciar que había ciertos servicios que en algún momento te pedían a partida de nación, que al final era insólito cómo coordinar, no podían interoperar para poder generar, para poder gestionar a favor del ciudadano, ¿no? Hoy en día lo que se hace es justamente genera
ciertas trabas a la gestión pública. Y por supuesto, este tercer pilar tiene que ver con la organización institucional. Y la organización institucional, la cual la competentes que ingresen de manera meritocrática y que de alguna manera ayude también a la profesionalización aún más del Estado. Hace poco veíamos unas estadísticas de la OCDE que decían que los profesionales del Estado peruano son como técnicos en los países más desarrollados. Entonces, eso nos hace ver que lo que necesitamos es justamente poder fortalecer las competencias de los servidores públicos, tanto en el ingreso como dentro de la gestión misma. Y un quinto pilar tendría que ver con los sistemas de información, de seguimiento y monitoreo. Esto es sumamente importante porque si bien las políticas públicas te brindan medidas de solución, en realidad, en el fondo, y seguramente lo van a ver los siguientes cursos que ya van a abordar propiamente políticas públicas, en realidad son hipótesis de solución, porque se ha analizado el problema, se ha construido el problema público, los objetivos son como las hipótesis de lo que puede funcionar o no. Al cabo de cierto tiempo uno mira y dice, esta política funcionó, ¿cuál fue la razón? Esta política no funcionó, ¿cuál fue la razón? La hipótesis se comprueba o no se comprueba. Pero solamente podemos hacer esto si hacemos un adecuado seguimiento. Y, por supuesto, si hay una medición, que es lo que justamente falta hoy en día. Y para tener eso necesitamos generar data. Y hoy en día en nuestro estado, digamos, lo que más adolece es el conocimiento de la sociedad. De hecho, la aplicación de políticas públicas necesita basarse en evidencia, necesita basarse en información relevante, información que caracterice al territorio, que caracterice el estado de las instituciones y que caracterice el estado de la población en general. Eso lo cual también implica hacer una buena gestión del conocimiento. Una buena gestión del conocimiento que también se ve en las entidades, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que siempre sucede es que a veces las personas que hemos trabajado o que trabajan hoy en día en las entidades públicas, cuando alguno se va de vacaciones, al final lo están llamando, ¿no? Pero no debería hacerse así si hay una adecuada gestión del conocimiento, porque de repente ya hay un almacenamiento de información, hay un sistema que permite resolver los problemas públicos más allá de la permanencia o no del servidor. Entonces, eso tampoco se está haciendo, o por lo menos no habían los esfuerzos tan fuertes, ¿no? Ahora, con esta política, por lo menos hay ciertos atisbos de que las cosas se van encaminando. Y frente a estos 5 pilares, habían por lo menos 3 ejes fundamentales. El gobierno abierto. Entonces, hay que hacer de conocimiento público, por lo menos, las cuentas que tiene el Estado, la ejecución de los mismos, las contrataciones. Hay que implementar un gobierno electrónico que permita acercar más a la ciudadanía hacia el Estado.
Y por supuesto, toda acción necesita de una articulación. Los esfuerzos se vuelven uno solo y más fuertes cuando realmente podemos coordinar entre los tres niveles de gobierno. Por último, entre las recomendaciones generales que brinda la OSDE era, uno, fortalecer la coordinación de todo nivel de gobierno y que sea liderado por el centro de gobierno. Esta coordinación implica que no solamente se generen espacios para la construcción de agendas comunes, sino que también estos espacios sirvan para que las medidas que se brindan sean en un mismo sentido. ¿Qué más? Reforzar la capacidad de integrar los resultados de provisión a largo plazo en la planificación estratégica. Esto tiene que ver con que se siga promoviendo el conocimiento del territorio, el conocimiento de la imagen del departamento, del distrito, porque solo así podremos elaborar políticas públicas sobre la base de la evidencia. ¿Qué más? Que aumenten la capacidad de habilidades estratégicas del servicio civil y asegurar la estabilidad con respecto a la rotación del personal. Claro, el tema de los servidores civiles es un tema bastante complicado. De hecho, hay todavía, digamos, la convivencia entre varios regímenes laborales, ¿no? Está el 276, está el 1057, que es el CAS, y también, por ejemplo, están estos que en algún momento eran llamados servicios no personales, ¿no? Que podemos llamar los terceros también. Entonces, hay que mejorar eso, no solamente para dotar de una mayor eficacia en la entidad pública, sino también para generar condiciones de estabilidad del empleo y para establecer mejores niveles de gestión pública. ¿Qué más? ¿Qué otra recomendación? Desarrollar e implementar una estrategia de comunicación del gobierno por supuesto. Yo creo que esta para generar también la legitimidad. No solamente los gobiernos deben tener una legitimidad de origen, el cual se puede brindar a través de los procesos electorales, sino también comunicar los resultados, sino también comunicar qué es lo que se está haciendo para lograr también el compromiso y la participación de la ciudadanía. Otra recomendación era mejorar la cooperación entre la PCM y el MEF, mejorar también el marco de monitoreo de desempeño y, por supuesto, comprometer a la ciudadanía en general ya como actores clave. Por lo general, hoy en día, la participación de la ciudadanía se brinda de manera informativa, es decir, la ciudadanía es vista, salvo ciertos esfuerzos, presupuesto participativo, entre otros, todavía hay un nivel muy bajo. Entonces, lo que recomienda la OSDE es que veamos también a la participación ciudadana o a los ciudadanos en general como actores estratégicos de desarrollo, porque la gobernanza que promueve es justamente la interrelación entre el centro de gobierno, ya hablando en los conceptos de la OSDE, la ciudadanía, los gobiernos y también, digamos, las entidades privadas, que justamente en conjunto pueden colaborar al crecimiento y desarrollo inclusivo de nuestro país. ¿Ok? Bien, eso ha sido básicamente la exposición del día de hoy. Ofrezco las disculpas por el tema del audio, esperemos que pueda mejorar para otras oportunidades. Así que si hubieran algunas preguntas, sí, Daniel. Muchas gracias, Daniel, por la disertación del día de hoy. Las personas que tengan la voluntad de hacer alguna pregunta, por favor, al expositor, pueden levantar la mano para darle el uso de la palabra, por favor. Ahí al costado donde están seguridad, participantes, chat, hay uno que dice más, ahí en la opción para levantar mano. ¿Alguien desea participar, por favor? ¿Pueden levantar la mano para darle uso a la palabra?
Bien. Un ratito, Daniel, vamos a darles unos minutos mientras que ubican la opción para levantar preguntas. Luis Alberto Cisneros, por favor, ¿puedes activar tu micro? Sí, ¿se me escucha? Sí, se te escuchamos claro. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la información que nos ha brindado el expositor Daniel. Quería hacerle una consulta que es sobre todo un paradigma que se tiene directamente. La mayoría de veces cuando se piensa en lo que es hacer una reforma o intentar conectar un sector, se basa de manera lógica en lo que es el dinero y el presupuesto. ¿Considera que es más importante brindar en esos casos mayor presupuesto, cierto tipo de reformas o interconexiones ministeriales, o el trabajar un poco más en lo que es la ejecución que se tiene con ese presupuesto directamente? Algo que parece, bueno, cuando lo mencionan, como si fueran dos paradigmas distintos, entre trabajar uno o trabajar otro. Quisiera saber cuál es su opinión respecto a esto. Bien. Bien, a ver, en la gestión pública, cada momento es importante, desde la planificación de actividades hasta la ejecución de estas actividades con la aplicación de presupuesto. Creo que en nuestro país, por ejemplo, desde hace mucho ha habido una desconexión entre lo que planifico, que por lo general ha estado, digamos, dentro de lo bueno, y entre lo que ejecuto o entre lo que gasto. Incluso ha habido oportunidades o hay oportunidades en las que el Estado planifica de acuerdo a cierta visión que tiene hacia dónde quiere llegar sin contar con el presupuesto mismo. Entonces, yo considero que el Estado peruano, antes de establecer sus actividades, debe conocer mejor su territorio. Esto se basa en la respuesta del planeamiento estratégico de la mejora continua. Seguramente eso también lo van a ver en la siguiente clase, pero les adelanto un poco porque cuando hablamos de políticas públicas también tenemos que hablar de planeamiento estratégico. Y es que para establecer políticas públicas tenemos que tener en cuenta, uno, el conocimiento de la realidad, saber en qué lugar estamos. Segundo, tenemos que establecer la visión, hacia dónde queremos llegar. Tercero, tenemos que elaborar políticas públicas, pero las políticas públicas se elaboran considerando los recursos que tenemos, en este caso las capacidades que tiene un Estado. Y en ese sentido tenemos que considerar qué recursos habíamos mencionado: recursos financieros, recursos tecnológicos, recursos de infraestructura, recursos humanos, cómo está la capacidad de los recursos humanos para poder llevar a cabo ciertas medidas, que por ejemplo, un gran problema de la reforma de la centralización fue que la capacidad de recursos humanos en los gobiernos regionales, digamos, todavía no estaba preparada para llevar sobre sus hombros justamente las competencias que se le habían delegado, ¿no? Entonces, es importante considerar que cada momento es importante, pero que es necesario tener conocimiento de la realidad. Es necesario poder mirar también la capacidad institucional. Y por supuesto, ligar a esto el presupuesto. Yo no puedo planificar lo mejor que yo quisiera si es que tampoco no tengo los recursos necesarios, sea este presupuesto, sea este en recursos humanos. No sé si pude responder tu pregunta, Luis. Muchas gracias, Daniel. Vamos a dar el uso de la palabra al señor Vladimir Lipa. Por favor, ¿puedes activar tu micro? Señor Vladimir Lipa. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Aló, buenas noches. ¿Me escucha? Adelante, Sí, ¿no? Vladimir. Adelante, por favor, con la pregunta. Sí. A ver. Mire, respecto al tema de que hablaba el expositor, que existe un plan para de aquí unos 10 años, 20 años, 50 años, ¿no? Yo tengo una duda y, o sea, por ejemplo, yo vivo y habito acá en la región de Dios, ya que zona sur es... Y he tenido este gran problema
respecto al tema ambiental, ¿no? Han pasado 5 gobiernos y su lema o tema así más, ¿no? Desarrollo sostenible, ambiental, la minería ilegal, todo detalle. Y lo que vemos nosotros, al menos, las políticas públicas salen para, digamos, buscar un desarrollo sostenible en el tema de trabajo de extractivo que es en nuestra región, es transversal. Y lo que se ve, o al menos yo hizo y veo, si son políticas públicas del Estado que emana con el fin, digamos, de buscar un desarrollo sostenible, hay un problema también de nuestra zona geográfica, ¿no? Que es selva, es sierra y costa. Y cuando salen las normas o las políticas públicas para un desarrollo, es cuando va a llegar por región y se va a caer esa es política pública. Entonces, ¿a cuál no sucede o pasa eso? ¿No? Mi duda es, ¿cuáles serían los mecanismos? ¿Cuál sería la mejor estrategia en la cual la gran parte del sur tienen problemas respecto a temas ambientales y temas sociales? O sea, políticas públicas le saca a cada gobierno y por X motivos, en la costa es bonito, llega, ¿no? Encaja las necesidades, todo. Ya a la sierra ya se va cayendo esas políticas públicas. No existe, digamos, económico, o el otro problema también de cada región mantiene un gobernador y el alcalde como que no tiene ese lineamiento del gobierno nacional, y cuando llega esa política pública ya al sur, a la selva, lo que es Madre de Dios, Puno y Ucayali, o sea, esa política pública ya como que ya, y peor, los gobernantes, los alcaldes que hemos tenido, no mantienen ese lineamiento. ¿Cuál sería el mecanismo o la alternativa para mantener esa política pública conectada con el gobierno central? Eso más a mi duda. Gracias. Gracias, Vladimir. Nos ha dado una pregunta sumamente importante. Hay mucho que decir al respecto. En principio, sobre las medidas que el Estado está promoviendo actualmente sobre el medio ambiente, se está dando un proceso interesante de actualización de la política del medio ambiente. Es decir, hoy en día, los parámetros generales que tenemos sobre ese aspecto todavía están en construcción. Recordemos que desde el año pasado hay un conjunto de políticas públicas que han pasado por un proceso de actualización para articularse, ¿ya? Entonces, esta política de medio ambiente que tiene o que tenía nuestro país también está pasando por este proceso de actualización. Eso como primer punto. Como segundo punto, en el marco del proceso de modernización de la gestión pública, veamos que hay un pilar sumamente importante que es las políticas públicas, los planes operativos, los planes estratégicos. Y decíamos que en el marco de este primer pilar se han dado lo que yo llamo la revolución de las políticas públicas. ¿Por qué le llamo así? Porque ahora sí el Estado se está preocupando por construir hacia el futuro, y en diferentes temas, no solamente en temas sociales, sino también en temas ambientales. Entonces, el Reglamento de Políticas Públicas, a través del Decreto 029-2018 PCM, lo que dice que las políticas públicas son de obligatorio cumplimiento. Pero esto también ya había sido dado en otros instrumentos normativos. Pero el adicional que le brinda este reglamento de políticas nacionales es que en todo caso de haber una política nacional y de haber un gobierno regional que formula una sobre el mismo tema que ya hay en el plano nacional, que no se articule, la Contraloría va a intervenir. Es decir, ya hay una mayor fuerza. Y eso es sumamente importante porque no solamente fomenta la articulación, sino porque también ahora hace obligatorio que los gobiernos regionales tengan que mirar qué es lo que hay en el plano nacional, cuáles son los programas, cuáles son los proyectos, cuáles son las políticas públicas a las cuales se tienen que articular. Y la articulación es sumamente
importante porque no solamente puede ayudar a solucionar el problema público, sino a mejorar el gasto presupuestal. A veces es incomprensible cómo los gobiernos locales no, no tienen esta visión, probablemente por falta de capacidades, por falta de un liderazgo, pero no solamente está en las autoridades, sino también está en la sociedad civil. Por ello es que dentro de la construcción de las políticas públicas, que se está promoviendo a través también de esta guía y los reglamentos que han salido hoy en día, también se fomenta la participación ciudadana. De hecho, en los niveles en los que pueden participar los ciudadanos está en, por ejemplo, la construcción del problema público, en la formulación de los objetivos. Ahí es donde podemos, de alguna manera, participar. Antes no era así, ¿ya? Esto recién se viene dando a partir del año 2019 y a partir de ello recién se han dado la elaboración de políticas públicas con una nueva metodología, de manera más participativa. Pero eso no significa que ahora ya estamos en la panacea, porque hemos empezado con un primer nivel, la elaboración de políticas públicas y la inclusión de la participación ciudadana. Ahora tenemos que hacer que los planes que implementan estas políticas públicas también estén adecuadas al territorio y también reflejen lo que realmente quiere la ciudadanía. Entonces todavía hay un esfuerzo que se está construyendo, pero que ya hay ciertos mecanismos que pueden obligar a que un alcalde pueda tener que articularse a las políticas nacionales. De hecho, por ejemplo, si nosotros vemos, Vladimir, que en el departamento del cual eres procedente, vemos que en el tema ambiental no se está cumpliendo, entonces tendríamos que revisar a los entes rectores de determinados temas y podríamos elevar nuestra queja para que al final también pueda haber algún tipo de fiscalización. Pero hoy en día la articulación ya va a determinar que si no se cumple, la Contraloría pueda también interceder. Mayor referencia, como te decía, puedes revisar el reglamento de políticas nacionales. ¿Otra pregunta? Gracias, Daniel. Hay la pregunta del señor Rafael Dávila. Por favor, ¿puedes encender tu micro? Señor Rafael Dávila, ¿puede por favor encender su micro? Señor Rafael Dávila. ¿O alguna otra persona que desee hacer una pregunta adicional? O damos... Señor Rafael Dávila, creo que encendió su micro. Bueno, creo que no hay más preguntas, Daniel. Creo que el señor Rafael Dávila tiene un problema de... Creo que ya se retiró de la sala también. Bueno, si no hay más preguntas, siendo las 9:08 de la noche, damos por cerrada la sesión el día de hoy a cargo de Daniel Salas. Daniel, muchas gracias por la disertación dada el día de hoy. A nombre del doctor Yuri Chessman Olechea, director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, te agradezco mucho la participación dada el día de hoy, que ha sido muy claro en los temas que has impartido por 2 horas seguidas, salvo alguna salvedad nomás, ¿no? Que les pedimos las disculpas del caso a todos y a todas las participantes por el tema del audio que vamos a tratar de solucionar para las próximas sesiones. Por favor, ¿podrían encender su micro para hacer una captura de pantalla para la foto institucional, por favor? A ver, cuando cuente 3, hago la captura. 1, 2, 3. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos en la próxima semana.